Muy buenos días, agradezco la invitación del Padre John Frey Meridiano 70 para compartir en este espacio una reflexión sobre la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. En el día de hoy vamos a hablar de los artículos 154 al 162 de esta encíclica, que constituyen el inicio del capítulo quinto, en donde el Papa Francisco va a hablar de la mejor política, en contraste a la nueva política que va a tener los mismos valores de la antigua política, y que no va a permitir avanzar o caminar hacia un mundo distinto. El Papa Francisco le da unas características a esta mejor política que va a abordar en artículos posteriores. A mencionar alguno de ellos: fraternidad de pueblos y las naciones, la construcción de la amistad social y específicamente la apuesta a la política al servicio del bien común, en donde se incluye al más débil y al más pobre. El Papa Francisco inicia en este capítulo hablando de populismo y liberalismo. Hace una acotación fuerte en donde menciona que el desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas o en formas liberales. En el día de hoy nos vamos a centrar en el populismo, que es el tema que abarca en los artículos. ¿Qué es el populismo? En primer lugar, es necesario reconocer que es una palabra polisémica, es decir, que tiene varios significados. Una de esas acepciones busca plantear el populismo en una dicotomía social, en donde están los de arriba y los de abajo, en donde el populismo asume o representa a los que están en la parte de abajo. Sin embargo, Ernesto Laclau dice que existe otra acepción donde dice que sin una dosis de populismo no habría política. Y el mismo Cicet dice que el populismo no es un movimiento en específico, sino que la política en estado puro. Es decir, que no se puede utilizar el populismo para encasillar un movimiento político como tal. Frente a esta situación, nos vamos a la RAE. Y allí va a decir que el populismo es una tendencia política que pretende atraerse a las clases populares. Con esta acepción coincide el Papa Francisco, porque precisamente populismo viene del latín populus, que significa pueblo, y busca precisamente defender los intereses de ellos. El Papa realiza 4 exhortaciones al populismo, pues dice que muchas veces ignora la legitimidad de la noción de pueblo, es la primera exhortación, y dice que el pueblo no es una categoría lógica, es decir, algo que se pueda explicar con palabras o que pueda plasmarse simplemente en libros, aunque es necesario y se puede realizar. El pueblo va mucho más allá, y dice que es una categoría mítica, que surge del sentido de pertenencia a un pueblo, de la identidad común, de la construcción de lazos sociales. No es algo automático que nace de la noche a la mañana. La construcción de un pueblo va precisamente en la construcción de un proyecto común, de un sueño colectivo. Y por eso dice que es una categoría mítica, que va más allá de una categoría lógica. En este momento es necesario recordar lo que nos dice Evangelii Gaudium, otra encíclica del Papa Francisco, en donde nos menciona 4 principios en la construcción de un pueblo donde las diferencias se armonicen en un proyecto común. El primero de esos principios es: el tiempo es superior al espacio. Hay que trabajar a largo plazo, no por resultados inmediatos, pues los resultados inmediatos resultan ser efímeros y el sueño colectivo se construye permanentemente. Debe ser permanente, no debe ser algo efímero o algo rápido. El segundo principio es: la unidad prevalece sobre el conflicto. Es necesario reconocer que el conflicto no puede ser ignorado, no puede ser disimulado, debe ser asumido y debe tratar de establecerse una comunión en medio de las diferencias. El tercer principio habla de que la realidad es más importante que la idea. Es necesario reconocer que la idea no puede estar desconectada de la realidad. De igual forma, es necesario acotar lo que sucede en la realidad, que muchas veces los discursos políticos se quedan simplemente en palabras, en ideologías, y no se lleva a plasmar en la realidad. Y el cuarto principio habla de que el todo es superior a la parte. 2 puntos para reconocer acá. Primero, el todo es más que la suma de las partes. Y segundo, que el bien común prima sobre otros intereses. Bien, la segunda exhortación habla sobre la responsabilidad de los líderes que saben interpretar el sentir del pueblo. El Papa Francisco dice que hay personas que tienen esa facilidad de interpretar ese sueño colectivo o esos proyectos de toda la comunidad. Y se puede caer en un error al tratar de instrumentalizar políticamente
la cultura del pueblo, que ese liderazgo se ponga al servicio de intereses privados o de unos pocos y que también ese liderazgo se ponga para aferrarse o perpetuarse en el poder. La tercera exhortación menciona que el pueblo no puede ser cerrado, sino que al contrario debe ser abierto, capaz de acoger al diferente, de acoger al pobre, de acoger al débil. Y es necesario reconocer o mencionar que se gobierna para todos, no se gobierna simplemente para un sector político, no se gobierna para unos cuantos, sino que la construcción de ese sueño colectivo o de esos proyectos en común es para todos, y por eso debe ser el pueblo el populismo debe ser algo abierto. Y en la cuarta exhortación critica lo que es el inmediatismo, es decir, que se busquen soluciones efímeras y rápidas en la construcción de esos sueños colectivos, que muchas veces se hacen simplemente para tener la aprobación del pueblo. El Papa pone un ejemplo en esta parte, y es sobre la pobreza. Una solución inmediata es darle dinero al pobre, pero no es una solución que va a permanecer en el tiempo. Por consiguiente, el Papa dice que no podemos buscar soluciones efímeras o inmediatas. Si bien es cierto que a veces son necesarias, se deben buscar soluciones que permanezcan en el tiempo. Por ejemplo, en el caso de la pobreza o de los pobres, es darle trabajo, ya que el trabajo dignifica a la persona y también dignifica a toda la comunidad. Por consiguiente, el populismo no se puede basar en soluciones efímeras, sino que al contrario, debe tratar de solucionar las cosas de raíz. Pues bien, es de recordar las 4 exhortaciones que hace el Papa Francisco. La primera, que el populismo ignora la legitimidad de la noción de pueblo. La segunda, la responsabilidad de los líderes que saben interpretar el sentir del pueblo. La tercera, que el pueblo no puede ser cerrado, sino abierto. Y la cuarta, la crítica al inmediatismo. Muchas gracias por este espacio, que tengan buen día. Proyecto de incidencia política y social de la Pastoral Social Cáritas Arauca, auspiciado por Agiamondo. Abramos juntos caminos de fraternidad. Caminos de fraternidad. Abrir las puertas frente a un mundo que se está cerrando. Transformar una cultura del enfrentamiento por una cultura del encuentro.